Estimados aprendices, muy buenas tardes, siendo las 3:07 de hoy, 8 de mayo de 2024, damos inicio a nuestra sesión sincrónica correspondiente al área transversal ética. Mi nombre es Nelson Chávez Forero, es un gusto estar con ustedes en esta sesión y vamos a exponer la temática y explicar cómo desarrollar la última evidencia del área ética. Espero ser fluido en el tema, explicarles adecuadamente la temática y como en este momento no hay aprendices conectados, tenemos la opción en esta evidencia de formar grupos de trabajo o hacerlo individualmente. Como no hay aprendices hoy para seleccionar grupos de trabajo, entonces esta evidencia va a ser desarrollada de forma individual. Gracias por estar revisando esta grabación. Espero ser lo más claro posible para que el tema quede muy bien explicado. Nuestro tecnólogo en animación digital, ID 267-5712, es muy importante entender por qué el SENA elige estas asignaturas transversales. No es una pérdida de tiempo, sino es una gran inversión, entendiendo que Colombia es un país que maneja altos niveles de agresividad, de violencia, y en lugar de aprender de procesos de otras latitudes, de otros lugares que han sido muy exitosos, en ocasiones nos desgastamos repitiendo historias que otras naciones ya superaron hace mucho tiempo. Les recuerdo que mi nombre es Nelson Chávez Forero y estoy aquí dispuesto a colaborarles en esta asignatura tan hermosa. Doy la agenda de la sesión de hoy. Iniciamos con saludo e indicaciones, luego una introducción al tema, posteriormente una explicación, la presentación de la evidencia, documento colaborativo, solución de caso, y finalmente se abre un espacio para aclarar dudas e inquietudes, pero como no hay ningún aprendiz conectado en línea, entonces vamos a pasar de largo esta oportunidad. Entonces, inicio hablando sobre lo que es el proceso de paz, sobre la historia de Nelson Mandela, mi tocayo, Nelson Mandela, y sobre el proceso en Colombia. Cada uno de ustedes tiene que leer el material de formación y hacerse una imagen de la temática. No somos el único país del mundo que tiene conflictos, muchos países tienen conflictos, pero sí nuestro conflicto lleva bastantes años y está dando ciertos círculos que podrían en realidad podría mejorarse el proceso. Si vemos la actualidad, en la actualidad está como tal el planeta experimentando varios conflictos en África, en Oriente y allí en Rusia, y cada uno repite dinámicas similares a las nuestras. Unas personas están en el poder, otras personas no están conformes con sus acciones y en lugar de lograr establecer acuerdos y armonizar, lo que sucede es que se crean conflictos, primero violencia verbal, psicológica y finalmente agresiones ya reales materializadas en violencia como tal, en violencia física, muertes, desplazamientos. Entonces, la realidad de nuestro país, Colombia, hoy, año 2024, es que ha afrontado muchos conflictos. Hemos tenido una búsqueda grande de lo que es la paz a través de acuerdos, a través de procesos, pero hasta que no se dé un cambio de paradigma y no se aplique verdaderamente la razón, donde no es simplemente yo tengo el mejor argumento, sino puedo escucharte y entender cuáles son tus argumentos. Entonces, allí les comparto una imagen muy interesante que encontré en una web que se llama Hacemos Memoria, donde en realidad somos un país con tanta cultura, peleando entre hermanos, dejando de lado cosas tan hermosas como el café, la fauna, la flora, tantos tesoros que tenemos culturales, pero en ocasiones se opacan por tanta violencia y por la zozobra y el miedo de quién o qué actor va a iniciar en este momento su accionar.
Voy a compartirles el video de Nelson Mandela para que ustedes lo observen. Me parece que es muy interesante escuchar, analizar este video de Nelson Mandela desde la óptica que fue una persona que verdaderamente superó grandes obstáculos en su vida, no se conformó, no simplemente no se opacó por los violentos, sino que luchó por sus ideales. Entonces voy a compartirles este video y luego retomo la explicación del tema. Con motivo de su aniversario de nacimiento, hoy recordamos en esta biografía a Nelson Mandela, un líder que dedicó su vida a luchar contra la discriminación racial. Veamos quién fue él. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. Debido a su parentesco con la familia real tribal, su madre hacía parte del clan Ishiba y su padre era jefe tribal y consejero del monarca de Tembulandia. Pudo acceder a condiciones de educación mejores que la mayoría de la población, al mismo tiempo que desarrolló conciencia respecto a los conflictos raciales que sucedían en el país. Después de que su padre falleció, su madre tomó la decisión de dejarlo bajo el cuidado del tutor John Kintawa Dalinyewo, quien se haría cargo de Mandela. Debido a las constantes visitas de personas mayores al palacio, que relataban historias de sus antepasados y sus estudios cristianos, Mandela comenzó a interesarse por la historia africana. Estudió en el Instituto Clarkebury Boarding con el propósito de continuar los pasos de ser consejero privado para la Casa Real Tembú. Con el tiempo, estos objetivos fueron cambiando. Al ser uno de los mejores estudiantes, pudo acceder a un lugar en la Universidad de Fort Hare, donde estudió inglés, antropología, política, administración de pueblos nativos y legislación de derecho romano neerlandés. Pero al liderar una manifestación para exigir alimentos en mejores condiciones, fue expulsado temporalmente. Es entonces cuando viajaría a la ciudad de Johannesburgo, donde conoció de cerca las diferencias e injusticias racistas entre la población negra y blanca, a pesar de que la población blanca representaba una minoría. Empezaría sus estudios de abogacía en la Universidad de Witwatersrand, donde entabló amistad con personas de otras etnias, con quienes intercambiaron percepciones de la realidad. Se unió al Congreso Nacional Nativo Africano, un movimiento político que estaba surgiendo para asumir mayor control. En 1950 asumiría la presidencia de dicho Congreso y bajo la influencia de pensadores como Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin y Mahatma Gandhi, la organización asumió una política de no violencia en sus acciones. En este contexto, en Sudáfrica regían leyes que prohibían a los negros y otras etnias votar, por lo que el control ejecutivo era de los blancos e imperaba el sistema apartheid, es decir, un sistema legal de segregación en el que los espacios y derechos se diferenciaban según el grupo racial y donde los blancos eran los privilegiados. El 22 de junio de 1952, durante una manifestación, Mandela pronunció un discurso ante 10.000 personas en medio de la campaña de desafío contra las leyes injustas, lo que desató revueltas que provocaron que lo llevasen a la prisión Marshall Square, pero también se aumentase de 20.000 a 100.000 los afiliados al CNA. En 1953, después de recibirse de abogado junto al activista Oliver Tambo, fundaron una firma en Johannesburgo, la única con propietarios negros en todo el país, que recibía y se encargaba de casos de brutalidad policial y derechos igualitarios. Esto escandalizó a las autoridades, que prohibieron su estadía en la ciudad. En 1959 se organiza una gran quema de pases y salvoconductos que eran obligatorios para todos los ciudadanos no blancos que quisieran desplazarse por zonas de blancos. Como resultado de esto, la policía inició una gran represalia, de la cual resultaron 69 africanos negros muertos,
A este hecho se le conoce como la matanza de Chapperville. Mandela decide quemar en público y en vivo su pase, lo que dio inicio a su persecución y a la prohibición del CNA como partido. Él recorre el país disfrazado de chofer para fortalecer y sumar afiliados al partido. El 5 de agosto de 1962 se da captura a Mandela y empieza el proceso de Rivonia. Unos meses después se lo encuentra culpable de sabotaje y conspiración para derrocar el gobierno. Finalmente, el 12 de junio de 1964 se le condena a cadena perpetua. Desde ese momento, varios movimientos estudiantiles por el mundo se proclamarían en contra de esta decisión y grupos en Sudáfrica seguirían peleando por los derechos de los negros y la liberación de Mandela. Durante 18 años permaneció en la cárcel de Pretoria en la isla Robben, donde se dieron revueltas y huelgas de hambre para exigir mejores condiciones de alimentación y trato de los prisioneros. Muchos de ellos eran seguidores de Mandela. Luego de varios traslados y después de pasar 28 años en prisión, finalmente en 1990 es puesto en libertad, debido a que en Sudáfrica había asumido el control Frederick de Klerk, quien consideraba que el sistema de apartheid ya era insostenible. Debía legalizarse el CNA como partido político y liberarse a Mandela. Durante los años siguientes siguió un periodo de democratización en el que se hizo extensivo el derecho de votos a todos los ciudadanos, se mejoraron las leyes y en 1994 se llamó a elecciones, resultando como presidente Nelson Mandela con el 62% de los votos a favor. Su mandato de 1994 a 1998 se creó fundaciones para el apoyo de la educación de las infancias más desprotegidas, logró fortalecer la democracia multirracial y creó organizaciones para que todos formasen parte de la nación independientemente de su color de piel o etnia. Es por esto que en 1993 se le da el Premio Nobel de Paz compartido junto a de Klerk, quien lo liberó de prisión y que luego fuera su vicepresidente, debido a su ardua lucha contra el apartheid y su compromiso con los derechos humanos en Sudáfrica. Esperamos que te haya gustado nuestro video. Recuerda darle like y compartir esta maravillosa biografía. Muy bien, es muy importante analizar la historia de Nelson Mandela. Cuando hablamos de un proceso de paz, tenemos la tendencia a no mirar hacia afuera, sino solo encerrarnos en un círculo vicioso, de que estos son los malos, estos son los buenos, no puedo perdonar, pero mirar hacia Sudáfrica y el ejemplo de Nelson Mandela es algo muy importante para nosotros los colombianos. En muchas familias de los colombianos, lo que tenemos es recuerdos de que un tío fue asesinado, un abuelo fue desplazado, que por ser liberal, que por ser conservador, que de izquierda a derecha, bueno. Pero cuando observamos la historia de Sudáfrica, Nelson Mandela fue humillado, la raza negra o las personas de color eran humilladas, pisoteadas, golpeadas, sus derechos eran totalmente vulnerados, pero para lograr un proceso de paz fue necesario perdón, es decir, un proceso muy similar al nuestro que no es un invento de los colombianos, fue una pequeña copia o una abstracción de lo que sucedió en Sudáfrica. Allí en Sudáfrica fue necesario que Nelson Mandela perdonara, que pasara de largo atrocidades, que ignorara las voces de los ignorantes, de los violentos, para lograr algo que iba más allá de él, era pensar en la libertad, en la igualdad de un pueblo. Al traer esta realidad al pueblo colombiano, en ocasiones vemos
en las noticias, no se puede perdonar el crimen, es imposible pasar de largo, no se puede ignorar. Pero para un proceso real de paz es necesario tanto la justicia como el perdón y la reconciliación. Alguien tiene que ceder. Y es lo que queremos transmitir en esta sesión sincrónica con ustedes. Tanto el encapuchado como el que huye, como el que tiene el fusil, como el que tiene, ha plantado una mina, ha hecho cosas incorrectas, es un colombiano, una persona que tomó un camino equivocado, pero que debe recibir oportunidades. Y quiero mostrarles esta imagen que en un tiempo atrás la publicó Telesur, que habla de las cifras del conflicto armado en Colombia. ¿Sí? 50 años es mucho tiempo. 7.1 millón de desplazados, más de 10.000 torturados, más de 16.000 menores fueron reclutados, 340.000 personas fueron exiliadas, 8.3 millones de víctimas, ¿sí? Más de 983.000 personas desaparecidas, 34.000 secuestros, más de 40 líderes sindicales asesinados en un año. Estamos hablando de unos niveles de violencia muy altos en diferentes niveles de la sociedad, de tal forma que para soñar con la paz es necesario entender los procesos de sociedades que lo han logrado. Y cuando hablo con algunas personas que no tienen esperanza, que piensan que Colombia es el peor país de todos o que Latinoamérica es el peor país de todos, me alegra mucho el tesoro que se nos dio, que se llama la historia, tanto la historia nacional como la internacional, donde vemos que Europa, países como Bélgica, Inglaterra, el mismo Francia, tuvieron un pasado tan oscuro de discriminación, de polarización, de corrupción, de violencia, y han logrado superarlo, llegando a ser sociedades muy justas, sociedades muy armoniosas. Soñar no cuesta nada. Yo creo que todos podríamos soñar con una Colombia diferente, con procesos eficientes, con conciliaciones. Bueno, cada uno de nosotros tiene derecho a soñar. Yo quiero invitarlos desde el área ética de su tecnólogo en animación digital, que ustedes también sueñen. Cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena en la construcción de una sociedad mejor. Lo que sucede es que necesitamos escuchar de casos de éxito, de personas que lo han hecho bien, de sociedades que lo han logrado. ¿Para qué? Para llenarnos de inspiración, para motivarnos y dejar de lado en realidad tanto odio, dejar de lado tanta desesperanza. Vuelvo a la plataforma, estamos estrenando plataforma, Sayuna. Esta plataforma es un logro del SENA. No le rendimos cuentas a nadie, no se gastan millones de pesos cada mes y cada año para enriquecer un país lejano, ¿no? Es un recurso nuestro. Manos de ingenieros de sistemas del SENA están aquí y tal vez ustedes están iniciando el manejo de esta plataforma, pero les puedo decir que no es complicada. Cuando ustedes empiezan a entender su dinámica, triunfan. Aquí amplío un poquitico lo que es nuestro tablero central. Recuerden que hay una ruta de navegación muy sencilla. En la parte superior pueden leer mis cursos, formación titulada, P513-61. Todo lo que hacemos es a través de estos vínculos hacia atrás, hacia adelante, de un lado a otro. Si damos clic, después de formación titulada está nuestro tecnólogo, entonces ingresamos al menú. En este momento estamos en la fase de ejecución, estamos en la actividad proyecto número 8. Cuando ustedes dan clic en la actividad proyecto número 8, tienen dos opciones. Uno, el material de formación y dos, la guía de aprendizaje. Estamos en la guía de aprendizaje número 8, están ya cercanos a terminar su formación en la etapa lectiva y ya quedan listos para lo que es su etapa productiva. Está muy cerca el asunto, el proceso va muy bien, los animo a que concluyan su formación de forma adecuada. Vamos
a la actividad de aprendizaje GA8-2402 01526, actividad 3. Allí, en la parte final, está documento colaborativo, solución del caso. Entonces, ¿qué van ustedes a encontrar? Aquí les estoy mostrando. Está la competencia, utilizar las estrategias de negociación frente al conflicto colombiano, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y las experiencias de otros acuerdos exitosos. No podemos encerrarnos en un círculo vicioso de lo que no ha funcionado. Tenemos que mirar qué nación lo ha logrado, qué personas lo han logrado e intentar hacer algo similar. Si ustedes miran a su alrededor y alguna persona ha fracasado en los negocios, ha fracasado en su hogar, tal vez podrían observar por qué fracasaron. Pero si ven a alguien exitoso en los negocios, alguien que tiene un hogar bonito, deberían preguntar cómo lo logró y caminar en esa dirección. Es este documento colaborativo. Recuerde que dice documento colaborativo, pero como no hay ningún aprendiz para hacer los grupos de trabajo, va a ser individual. ¿Y cuál es el documento colaborativo? El documento a realizar, una solución de caso. ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Entender que Colombia no es el único país que ha vivido o que vive un conflicto armado, ¿sí? Que existen sociedades que han logrado superar esos conflictos. Algunos en Latinoamérica, hablemos de Chile, Argentina, pero también otros países como Sudáfrica, Alemania, que después de entender, después de ceder, han logrado establecer una sociedad mejor. Para ustedes desarrollar esta evidencia es necesario que vayan al componente formativo número 4, ser agente de cambio. El material está bien estructurado, tanto videos como documentos, para que ustedes puedan entender que todos nosotros somos agentes de cambio verdaderamente. Entonces, ¿qué van a realizar en este documento, en esta solución de caso? Son cuatro puntos, ¿sí? Primero, analizar el conflicto en Colombia y analizar el conflicto en Sudáfrica, hacer una pequeña comparación entre ellos. ¿Qué puntos van a comparar? ¿Sí? Intenciones, intereses, las condiciones, las circunstancias políticas, las circunstancias económicas, sociales, culturales, y analizar cómo se resolvió el conflicto. Entonces es una pequeña comparación. No los estoy enviando a que busquen en internet un poco de información, no. Ahí en plataforma, ahí en ese componente número 4, ser agente de cambio, ustedes van a encontrar en el material complementario, allí hay un documento donde habla las similitudes y las diferencias del conflicto y de la solución del conflicto de Sudáfrica y de Colombia. Entonces ustedes van a leerlo y con base a ese artículo que está muy digerible, muy fácil de entender, van a desarrollar estas 4 preguntas. La segunda pregunta, ¿de qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que puedas aplicar esta sesión de hoy en tu vida cotidiana? ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente al caso? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Entonces, estas preguntas son lo que ustedes van a incluir en su documento, en su caso. Les solicito, por favor, no copien de internet, no plagien nada, simplemente lean el documento, el artículo que está ahí en material complementario y hagan algo sencillo, algo muy sencillo. Aquí les estoy mostrando agente de cambio y el artículo se llama Lecciones del proceso de paz sudafricano por Judy Seida. Entonces, ustedes van a leer ese artículo y con base a ese artículo van a hacer su documento, ¿sí? El material complementario en realidad está bien diseñado y el material de formación, ni para qué les digo. Ustedes necesitan
tener en su mente la estructura de cuál es el contexto social y político de nuestro país. ¿Por qué no se ha podido solucionar el conflicto? Y van a darse en cuenta que no es un caso perdido. Comparándolo con Sudáfrica, es un caso posible. Así que, ¿qué producto van a entregar ustedes en esta sesión? ¿Qué van a entregar? Un documento en PDF con su portada, donde solucionan las preguntas y donde intentan aplicar las normas APA. Si lo hacen sin espacio, pues 2 páginas. La portada y 2 paginitas. Si lo hacen con todas las normas APA, con doble espacio, entonces máximo 4 páginas. Es algo sencillo, pero estoy seguro que les va a aportar mucho en su desarrollo como tecnólogos. Como no hay ningún aprendiz conectado en la sesión, entonces este tiempo de pregunta, de interacción, queda en el aire. Les doy muchas gracias por estar revisando esta grabación. Espero que el tema haya sido de su agrado. Es un diálogo, la idea era interactuar, preguntarles a ustedes cómo los ha tocado el conflicto, cómo han apoyado a alguna persona, pero bueno, no se dio la posibilidad. Yo sé que este horario es difícil para algunos, pero corría un poco de prisa hacer la sesión para darles las herramientas para que ustedes entendieran qué presentar. Entonces, mis estimados aprendices, muchas gracias por su interés, muchas gracias por estar ahí siempre y yo simplemente me despido, siempre agradecido por tener esta gente tan bonita, aprendices tan dispuestos, siempre agradecido porque ustedes están ahí. Recuerden que está el foro de dudas e inquietudes. Frente a cualquier duda, estaré atento a solucionarles. Muchas gracias por estar viendo esta grabación y estaré atento a sus envíos.